Bien, buenas noches. ¡Oh, Liani Howard! ¿Cuánto tiempo que no sabía de tu existencia? Hermana Hola, Alexandra, hermano bienvenida. Humberto, buenas noches. Cuénteme qué de su vida, Liani. ¿Qué ha sido de su vida? Todo bien trabajando. Un placer tenerla por Gracias aquí. igual para usted. Muchas gracias. Excúsame, tú sabes por qué. Odette está pidiendo excusa porque tiene un compromiso. Alexandra Viñas, bienvenida. Rodolfo, Shannon. ¿Cómo va todo, Shannon? Usted también. Amén, amén. Tenemos también por aquí en esta noche, me perdonan que estoy saludando a todo el mundo, todo el que está aquí. Arolis, bienvenida, un placer. Rafael Arturo, Acevedo, Dulce, Birmenia, Samuel, Amy Batista, bienvenidos en esta noche a nuestro estudio. No sé si me están viendo, no sé cómo me veo, estoy como medio oscuro, sí, eso sí es verdad, porque me mudé para otro sitio del estar. Dime, Rodolfo, ¿cómo va tu vida? Va buena, gracias a Dios. Mientras estemos vivos y sueltos, hay esperanza. Amén, amén. Mientras podamos comer, no hay dificultad. Bien, vamos a inclinar el rostro para orar. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de poder en esta noche, jueves 14 de abril del año 2022, poder reunirnos otra vez como hijos tuyos para estudiar tu palabra. Bendícenos hoy al estudiar la estructura del santuario. Vamos a estudiar fundamentalmente la estructura del tabernáculo en el desierto. Así que, Padre, bendícelos, envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, yo quiero que me permitan compartir pantalla, si es posible. A ver si puedo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Quiero ver si puedo compartir mi... Si puedo compartir... Se está moviendo, ya están compartiendo. Exactamente, pero quiero mover los archivos que necesito aquí. Ok, perfecto. Aquí tenemos lo que fue el tabernáculo, el santuario terrenal, el que se mandó a hacer en el desierto. Quiero ver si se pone más grande, ahí se puso más grande. Yo no soy un experto en tecnología, pero pasa que todas las mañanas en el culto de oración de la iglesia del distrito de Alma Rosa, a quien le corresponde poner los signos es a mí. Entonces yo comienzo a poner música a las 5:45, a las 5:40, depende de cuando despierte, pero siempre despierto alrededor de las 5 y le doy chance a los hermanos hasta las 5:45 para poner música. Bien, Éxodo capítulo 25, ¿dónde dejé mi Biblia? Déjenme, bueno, yo voy a pedir que ustedes los busquen. Vamos a buscar Éxodo capítulo 25 y alguien me va a leer desde los versículos 1 hasta el 8. Éxodo 25, desde el 1 hasta el 8. Un voluntario, una voluntaria, por favor. No hay nadie, déjenme buscar mi Biblia entonces. Éxodo 25, 1 hasta el 8. Humberto, yo Habló lo Jehová a tengo. Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente. De corazón recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción
y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces, más adelante, en el mismo Éxodo 25, comienza la descripción de cada uno de los muebles, del tabernáculo. Entonces, ¿qué resulta? El santuario o tabernáculo realmente era una tienda de paredes de madera. El tabernáculo tenía la pared exterior que estaba asentada sobre columnas que tenían unas bases de metal. Todo era movible. Como Israel estaba peregrinando en el desierto, todo era movible, todo se movía, todo podía desarmarse y entonces para volver a armarse en otro lugar. El edificio mismo no era muy grande, el edificio de adentro era pequeño, tenía 6 por 18, 6 metros de ancho por 18 metros de largo. Grande era el atrio. Como ustedes se fijan aquí, el atrio es donde está dentro de las paredes. Sacerdotes, altar de los sacrificios, lavacro, a los animales que se iban a sacrificar y todo eso. Eso era el atrio, que estaba conformado por las 4 paredes que tenía. Y dentro entonces del atrio ya estaba el edificio, que era de 6 por 18 metros y estaba dividido en 2 partes. Como les dije anteriormente, era un edificio portátil que se podía mover de un sitio para otro y era cargado solamente por levitas. Una parte de los utensilios solamente la manejaban los sacerdotes. Por ejemplo, cargar el arca, cargar los enseres del lugar santo, cargar el lavacro y cargar también el altar. Eso solamente lo hacían los sacerdotes. Entonces, eso es una visión, una representación artística de lo que era el santuario. Entonces, ahora vamos a ver otra parte más de el santuario. Esta es una representación artística de lo que era por dentro. Luego que uno cruzaba la entrada, entonces se iba a encontrar cuando entraba. ¿Y esto? ¿Quién lo mandó? Aquí se ve mejor. Entonces, en la foto anterior nosotros vimos, que aquí vamos a poner esta, no, volvemos a esta. En la parte exterior, en el atrio, nos encontramos con que estaba, ¿cuáles eran las figuras que estaban, los elementos que estaban fuera? Estaba el altar de los holocaustos y luego estaba el lavacro. Y cuando se entraba, cuando se estaba adentro, entonces cambiaba. La entrada daba hacia el este, para que todo el que fuera a orar hacia el santuario, orara de espalda al este, porque del este es que sale el sol y era un elemento de idolatría. Se adoraba mucho al sol en ese tiempo. Entonces, cuando se entraba, se tenía a mano derecha la mesa de los panes de la proposición, que representa la provisión constante de Dios para el pueblo, la provisión de alimentos. A mano izquierda estaba el candelabro, la representación de que el Espíritu Santo siempre iba a estar con su pueblo, y enfrente, antes de el velo que separaba del lugar santísimo, estaba el altar del incienso, en el cual se ministraba mañana y tarde. Hay un concepto que hay que tener claro con respecto a el santuario. El santuario ofrecía provisión continua.
¿Cómo era la provisión que ofrecía? ¿Alguien que me diga si me oyen? Continua. 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 O sea, había sacrificios diarios. Había lavacro todo el tiempo, había agua en el lavacro. Entonces, siempre habían panes. Los sábados cambiaban los panes de la proposición, pero siempre habían panes porque cuando los quitaban, los que estaban ahí, inmediatamente ponían otros. Siempre había incienso sobre el altar del incienso y las luces del candelabro siempre estaban encendidas. Y todo eso es la oferta de provisión continua por parte de Dios de los elementos de su gracia. Y cuando se cruzaba el velo y se entraba al lugar santísimo, sobre el propiciatorio es aquí, es la tapa del arca, ese es el propiciatorio. Sobre el propiciatorio estaba a un lado una estatua de un ángel, de un querubín, y al otro, otra estatua de un querubín. Y en el medio de los dos estaba siempre presente la Shekinah, que era una luz que manifestaba la presencia constante de Dios. Si ustedes se fijan, tanto en el atrio, mire cómo está el atrio, está en líneas rectas, ¿verdad que sí? Cuando usted cruzaba y entraba al lugar santísimo, va a encontrar que el altar de los sacrificios, el lavacro y el altar del incienso estaban en líneas rectas. Y a mano derecha y a mano izquierda, entonces estaban el candelabro, a mano izquierda y a mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. Y dentro estaba entonces, luego en el lugar santísimo, estaba el arca. Todo eso hace una cruz. ¿Por qué? Porque el santuario era una representación de el evangelio. La cruz es fundamental para el evangelio. Es importante que mantengamos esto bien claro. El tabernáculo era un edificio hecho de tal manera que podía desarmarse y trasladarse con facilidad. En el tiempo en que fue erigido, Israel iba viajando por el desierto. Donde quiera que iba, llevaba consigo el tabernáculo. Las tablas del edificio no estaban clavadas como una estructura común, sino separadas, y cada una se alzaba sobre un zócalo de plata. Éxodo 36, 20 al 24. Las cortinas que rodeaban el patio o que constituían el atrio iban suspendidas de columnas asentadas en zócalos de bronce. Los muebles del tabernáculo estaban hechos de tal manera que podían transportarse con facilidad. De hecho, si se fijan aquí en el altar de los sacrificios, tiene una barra de un lado y de otra. ¿Por qué? Porque por ahí un sacerdote aquí, otro aquí y otro de este lado podían cargar con facilidad eso. También podían cargar el lavacro. Y también podemos encontrar aquí en el lugar santo que el altar tenía sus dos barras, la mesa de la pan de la proposición también, y el arca también tenía sus barras para que los sacerdotes pudieran cargarlo, transportarlo. Eso se cubría, el arca se cubría precisamente con esta cortina que tenía también dibujados querubines, y también tenía ángeles, la cortina interior del lugar santo y del lugar santísimo. Una cosa bella. Dios hacía sus cosas bien. Las cortinas que rodeaban, ya lo leí, los muebles del tabernáculo estaban hechas de tal manera que podían transportarse con facilidad. Toda la construcción, aunque hermosa y gloriosa en su diseño, revelaba su índole provisoria. El edificio mismo estaba dividido en dos departamentos. Este aquí es el lugar santo. El sacerdote entraba aquí todos los días, mañana y tarde. Todos los días, mañana y tarde. Y también entraba dos veces, mañana y tarde,
mañana tempranito, a la hora del sacrificio matutino, y en la tarde también para el sacrificio vespertino. Pero también entraba muchas veces para traer la sangre de sacrificios individuales que se hacían. Los gobernantes, cuando pecaban, había que traer su sangre dentro de aquí. Cuando el sacerdote pecaba, tenía que traer su sangre dentro del lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba aquí una sola vez en el año. También o sea, entraba 2 veces el día de Yom Kippur. Primero para ofrecer sacrificio por él y luego para ofrecer sacrificio por todo el pueblo, traer la sangre del macho cabrío por Jehová. Entonces, todos los demás pecados de todos los días se traían hasta aquí, hasta el altar del incienso. Se asperjaba la sangre de la gente común en el altar de los sacrificios, pero la gente que no era común, los líderes, los responsables, los gobernantes, se asperjaban muchas veces aquí y se untaba de los cuernos, porque en cada esquina habían cuernos, había que untar la sangre en los cuernos. Por eso es que tanto el sacerdote como el santuario eran libros de registro de pecados perdonados. ¿De qué tipo de pecado era el libro de registro, el santuario y el sacerdote? De pecados perdonados. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? A ver, alguien que se inventen una cosa y me diga. Porque los únicos pecados que se registraban en el santuario eran los que la gente traía sacrificios por ellos. Y gente que se había arrepentido, que reconocía que era pecador, pero que no había podido ir a llevar su sacrificio. Para esa gente era el sacrificio matutino y vespertino. Estaban cubiertos por ahí con esa sangre, porque Dios conoce la conciencia de la gente. Ahora, el que como Caín no se arrepentía, ni pedía perdón, ni llevaba sacrificio, entonces su pecado era sobre él, y el día de la expiación era cortado de su pueblo. O sea, Dios lo sacaba de ahí, de su pueblo. Entonces ya sabemos, en el primer departamento del tabernáculo estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y en el segundo departamento, que era más pequeño todavía, estaba el lugar, en el lugar santísimo estaba el arca. ¿Qué contenía el arca dentro? La vara de Aarón que reverdeció. Ajá, ¿qué más? Y la tabla de los 10 mandamientos. La tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué más? Había un jarrito. ¿Qué contenía? Maná. Exactamente. Maná. Fuera del arca, entonces, había otra cosa. ¿Qué era? Los libros de la ley. Exactamente. De los ritos. Estaban los libros de la ley. Estaban fuera del arca. Estaban al lado del arca, no dentro, pero estaban ahí. Entonces, eran las cosas fundamentales. El arca realmente fue hecho para guardar la tabla de los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios. Fueron puestos dentro del arca. La primera tabla, Moisés la extrayó y la rompió porque Israel había roto el pacto con el becerro de oro. Entonces Dios le dijo, alízate otra vez 2 tablas de piedra para yo escribirla. Alízate otra vez. Y Moisés la llevó otra vez al monte y Dios volvió y escribió los 10 mandamientos. Luego Dios le dijo también a Moisés, en un jarrito, ponte un poco de maná, recoge un poco de maná y ponlo en un jarrito y ponlo dentro del arca. Ese nunca se dañó ni hedió ni nada. Ese se quedó ahí de lo más bien. Y luego cuando Coré, Datán y Abirán hicieron su lío, su rebelión, que cada tribu tuvo que llevar cada uno una vara. Entonces, la vara de Aarón fue la que reverdeció y dio flores, dio fruto, dio todo. Entonces Dios dijo, miren, yo elegí la tribu de Leví y fue puesto también
dentro de el arca. ¿Cuáles eran los materiales? ¿Qué eran los materiales? Vamos a seguir entonces repasando. Había 3 muebles en el primer departamento. Ya se los dije. Al entrar en el departamento también les dije todo eso. También les dije que en la mesa estaban ordenados en 2 montones los 12 panes de la proposición, juntamente con el incienso y los tazones para las libaciones. Estaban también sobre esta mesa los platos, cucharas y recipientes. Estaban, Éxodo 37 dice, ¿y el candelero estaba hecho de qué? ¿Quién me dice? ¿De qué estaba hecho el candelero? Esto aquí, ¿de qué estaba hecho? Oro puro. Oro puro. Ahí no había madera, no había nada de eso. Forjado a martillo. Tenía 6 brazos, 3 a cada lado del centro. Su pie y su caña, sus copas, su manzana y sus flores eran de lo mismo, de oro puro. Los vasos contenían el aceite, estaban hechos en forma de almendra. No solamente el candelabro había sido hecho de oro, sino también las despabiladeras y los platillos que las acompañaban. O sea que ahí dentro también estaba todo eso. El mueble más importante del departamento era el altar del incienso. Tenía más o menos 90 centímetros de alto por 45 de lado. Este altar estaba revestido de oro puro. Era de madera de acacia y estaba revestido de oro puro. Y en derredor de su parte superior había un coronamiento de oro. Sobre este altar, el sacerdote colocaba cada día los tizones que eran sacados. ¿De dónde venían esos tizones? Del altar de los holocaustos. Y el incienso, cuando ponía el incienso sobre los carbones del altar, el humo subía. Entonces, como ustedes ven aquí, que el velo no llegaba hasta el techo, entonces este humo que subía de aquí también cruzaba ¿para dónde? Para el lugar santísimo. De esta manera, el altar del incienso, aunque estaba situado en el primer departamento, que era el lugar santo, también servía para el lugar santísimo. Éxodo 36. Por esta razón se hallaba delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Entonces luego estaba el lugar santísimo. ¿Cuántos muebles había en el lugar santísimo? Uno solo, el arca. Estaba hecha en forma de cofre y tenía más o menos 1.15 metros de largo por unos 55 centímetros de ancho. La tapa de este cofre se llamaba como propiciatorio y en derredor de la parte superior del propiciatorio había un coronamiento de oro. Aquí, todo esto era un coronamiento de oro. Igual como en el altar del incienso. En esta arca Moisés puso los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Por un tiempo a lo menos el arca contuvo también una vasija de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Hebreos 9:4 nos dice eso. Sobre el propiciatorio había 2 querubines labrados en oro, un querubín en un extremo y el otro al otro extremo. Acerca de estos 2 querubines se dice que habían de extender por encima las alas. Miren aquí. Extendían las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras, la una frente de la otra, mirando a la cubierta, las caras de los delfines. O sea, que la cara de los querubines estaban mirando hacia abajo. Allí quería Dios comunicarse con su pueblo y dijo a Moisés, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, cuando Moisés, no en la loma, no en el monte, sino ya cuando estaban rodando en el desierto, cuando Moisés se presentaba delante del santuario afuera, Dios le hablaba desde, no sé si estaba dentro, en el lugar santo, no sé dónde realmente, pero era desde aquí, de este lugar, entre los 2 querubines, de donde Dios hablaba con Moisés. Y también luego habló con José. Entonces ya vimos la fuente grande, el lavacro que contenía agua. Esta fuente era hecha de bronce, obtenido de los espejos que las mujeres habían regalado con ese propósito.
y en esa fuente los sacerdotes habían de lavarse las manos y los pies antes de entrar en el tabernáculo o de iniciar su servicio. Y también estaba el altar de los holocaustos. Luego, Salomón construyó, cuando ya estaba muy estaba muy maltrecho el tabernáculo del desierto. Ustedes recordarán que Elí ministraba en Silo y que luego, gracias a Ofni y Finés y su pecado, el arca fue capturada por los filisteos y el arca no volvió a Silo, nunca más. Nunca más volvió a Silo, sino que la tuvieron los filisteos unos meses, tuvieron que devolverla porque el Dios del arca los estaba matando con tumores, con plagas de ratones y todo eso. Y entonces el arca volvió a Israel y no volvió y no fue a Jerusalén, a donde estaba gobernando David, hasta que David decidió llevarla. Primero hubo un desastre porque Usa le puso la mano al arca mientras la llevaba en una carreta. Fundamentalmente ocurrió esto porque la normativa para mover el arca o cualquier mueble del santuario estaba dada. La normativa que Dios escribió en Levíticos decía que el arca debía ser llevada en hombros por los sacerdotes levitas. Y no por cualquiera, ¿no? Y me parece que era por los coatitas los que debían llevar el arca en sus hombros. Los hijos de Coat debían llevarla en sus hombros. Pero ellos decidieron llevarla en una carreta porque era más cómodo, y lo de Dios no es comodidad, lo de Dios es que se cumpla lo que él dijo. Así que ahí subieron en una carreta el arca y ahí vino el fracaso. Ahí vino Pérez Usa, porque Usa se iba a caer el arca, o él pensaba que se iba a caer, extendió la mano para agarrarla y Dios lo hirió y murió inmediatamente, y David se fue muy triste. Seguramente que David, meses después, a ver que Dios había bendecido a la casa de Obed-Edom, Geteo, entonces dijo, no, pues Dios no está enojado con nosotros, así que vamos a traerla, pero esta vez la trajeron como Dios había ordenado que se llevara, cumpliendo al pie de la letra todo lo que Dios había escrito. Yo les hablé la semana pasada acerca de los diferentes templos, ¿verdad que sí? Que les hablé de los diferentes templos la semana pasada. Sí, efectivamente nos hablaste de los diferentes templos que tenía el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Cuáles fueron los templos? Vamos a ver. Nos hablaste del templo de David, nos hablaste del templo que había en el desierto, que es el tabernáculo del desierto fue el primero. Nos hablaste también del templo de Salomón. Exactamente, que fue destruido cuando. Como el templo en que Dios venía a reunirse con Adán y Eva. Hablamos de el Edén, que fue el primer santuario, porque era donde. ¿Cuál es la función fundamental del santuario? Haráme un santuario y yo haré ¿qué? Habitaré en medio de ellos. Exactamente. El santuario es el centro de relacionamiento entre Dios y su pueblo. Para eso es el santuario. Usted puede hacer, ¿qué le digo? La semana de mayordomía, usted puede hacer la semana del Ministerio de la Mujer, usted puede hacer la semana el Día de la Juventud, usted puede hacer lo que usted quiera y posea coreada, usted pone lo que usted quiera. Pero el templo tiene una función fundamental. ¿Cuál es? Haráme un santuario y habitaré en medio de ellos. O sea, la función del templo, ya sea un templo como el de Quisqueya, como el de San Cristóbal, como el de Naco, o sea, un templo como uno donde yo he estado últimamente, donde hace un calor terrible de zinc y el zinc bajito y te daba, entonces tú estabas predicando, pero era como en un sauna, pero estábamos ahí predicando, pero ahí se reúne Dios con sus hijos. Ahí en ese calorazo
sin aire acondicionado y el abanico no llega al púlpito. Ahí Dios se reúne con su pueblo. Entonces, fundamentalmente era eso. Entonces, el jardín del Edén, el primer santuario, el tabernáculo del desierto, el segundo santuario. David preparó todos los elementos para la construcción del templo de Salomón. Antes de morirse, David recogió mármol, recogió oro, recogió de todos los materiales necesarios. El diseño fue hecho cuando David y Salomón hizo la obra. Ese santuario, ese templo, el que hizo Salomón, fue destruido en el año 586 por Nabucodonosor. Para el año 414 antes de Cristo se inauguró el templo de Zorobabel. Ese templo de Zorobabel luego fue modificado por Herodes. Herodes comenzó a gobernar en el año 47 antes de Cristo y alrededor de 20 o 30 años antes de Cristo, él comenzó a remodelar y a poner mucho más grande ese templo que había hecho Zorobabel. Y era una de las maravillas del mundo, el templo de Herodes. El templo estuvo totalmente completado. De hecho, Juan dice cuando Jesucristo dijo, en 3 días destruí este templo y en 3 días lo levantaré, se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Pero para esa fecha, los judíos le dijeron a Jesucristo, 46 años se tomó construir este templo. 46 años se tomó construir este templo. Y dicen los historiadores que el templo estuvo realmente estuvo totalmente construido, se completó totalmente en el año 66 de la era cristiana. Se terminó el templo y fue destruido nuevamente en el año 4 años después, en el año 70. Ahí el templo de Herodes fue destruido y no ha habido más templos. No ha habido más templos. Nosotros estamos ahora siendo oficiados por el santuario verdadero, el que hizo Dios y no el hombre. Entonces, ahí nosotros terminamos por hoy nuestra sesión sobre el santuario. Aquí se puede ver el monte Sinaí. Aquí se puede ver el altar de los sacrificios en función, o sea, operando. Aquí vemos a un pecador que trajo su cordero delante del sacerdote y que va a matar el cordero para luego, el cordero tenía que ser limpiado y todo eso para ser puesto aquí. Y aquí vemos a un sacerdote entrando a oficiar en el lugar santo. Entonces, para la semana que viene, yo bajé un cuadro con todos los sacrificios que se hacían, con un marco con todos los sacrificios que se hacían, pero se me olvidó subirlo aquí a mi desktop para poder entonces presentarlo como lo estoy presentando ahora a estos otros. ¿Alguna pregunta? Eso sí, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Así mismo es. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Quisiera hacer un pequeño comentario, si me permiten. Buenas noches. Buenas noches. A mí este tema del santuario me apasiona grandemente. Cuando nosotros vemos que todo el santuario del desierto, como se le conoce, que todas las cortinas y todo lo que rodeaba estaba lleno de ángeles, es que el Señor, su presencia es así, habita en medio de querubines, de serafines, o sea, en el real, en el verdadero que está en el cielo, y así es que él habita. Y aquí en Segunda de Reyes 19, vemos cuando Ezequías hace una oración a Dios, él dice aquí en Segunda de Reyes 19:15, y Ezequías oró al Señor, Señor Dios de Israel, que habita entre querubines.
O sea, el Señor habita entre querubines, real, literal. Esos dos querubines que están encima del propiciatorio, y hablando una vez con mi hijo, nos poníamos a imaginar nosotros, qué tremendo, porque allí ahora mismo es que está Jesús intercediendo por nosotros. Ujú. Y él está en medio de esos querubines, que ahí era una pequeña figurita de oro, pero esos deben ser unos ángeles majestuosos, me imagino yo. Bueno, así lo describe la Biblia. Claro. Dulce, hay dos textos bíblicos que nos presentan la escena del santuario celestial, del lugar santísimo. Samuel, adelante. Buenas noches. Buenas. Usted mencionó algo que me llamó mucho la atención. Fue el hecho de que en el lugar santísimo había un poco de maná y que ese maná no se podría. No. Me llegó a la mente anteriormente en mi casa no había nevera y la comida del sábado se hacía el viernes. Sí. Y yo recuerdo Sí. de que se hacía, o sea, a veces hacían habichuela, guisada, el arroz, lo que sea fuera, moro. Y eso no se dañaba, no teníamos nevera. La gloria de Dios. Había una promesa de que el maná no se podría los sábados. No se podría. Y eso, no, esa comida venía a coger un poco de olor después, el sábado en la tardecita, o sea, si usted quería volver a comer de ese maná que se preparaba el viernes, eso no se dañaba. Y es lamentable que no sé por qué ahora es el mismo Dios, y somos como tan ñoños a veces para comer comida calentada y esa cosa, y que todo a veces la preparamos porque el sábado calentamos. Es un asunto que solamente la misericordia de Dios pues puede perdonarnos a nosotros. Amén. Es lamentable que hayamos distorsionado el asunto donde el Señor dice de que lo que ha de comer, cocinarlo hoy bien y esa sí. cosa. Me llamó mucho la atención el asunto del maná porque sabemos que si se recogía otro día de la semana y se guardaba. Se podría. Sí. Y Hay dos eso, textos. sí, está bien. Termina, Samuel, termina. Lo que quiere decir es que es increíble cómo ese maná no se llegaba a podrir, o sea, no había que cambiarlo, porque el Señor estaba ahí en medio de ellos. Claro. Yo recuerdo cuando yo estaba en la Iglesia de la Esperanza, Gloria sabe de eso, también Rodolfo sabe de eso, que generalmente yo comía arepa los sábados, arepa con jugo. Eso era bueno, pero también era malo, porque después que uno se comía esa arepa y se tomaba un jugo, era difícil pararse de ahí para hacer obra misionera, pero se hacía. Hay dos textos que nos hablan precisamente de lo que estaba diciendo Dulce. Daniel 7, 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente de las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De cuántos ángeles estamos hablando aquí? Miles y millones. Exactamente. Y el otro texto está también, está en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi
sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del vidrio había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos. Entonces, vamos más para adelante. El 9, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y acción de gracia al que vive. O sea, cuando vemos, hay millones y millares de millares de ángeles que sirven delante de Dios. Por eso es que las cortinas y las paredes interiores del tabernáculo estaban llenas de ángeles, ¿cómo es? Bordados, no pintados, no, ángeles bordados con hilos de oro. Eso era lo que tenía. ¿Por qué? Porque a Moisés se le dijo, mira, te he dicho que lo hagas conforme a qué, al modelo que te fue mostrado. Y en hebreo nos dice que no podemos, que Jesucristo entró a oficiar, no en el santuario hecho de mano, sino en el santuario hecho por Dios. O sea, nosotros hay un santuario celestial, y esa es una de las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la del santuario celestial. Entonces vamos a dar unos minutos para preguntas, y la semana que viene, el jueves, entonces venimos con los diferentes tipos de sacrificio. Y es interesante notar lo siguiente. Creo que en Levítico 17 dice, en 7, pero en Levítico 7, que sin sangre no hay que. Remisión de pecado. Sin embargo, había gente a quien Dios le permitía llevar un puñado de harina como expiación por el pecado. Entonces, Dios cubre todas las esquinas, todas las aristas que puedan aparecer para salvar a la gente. Dios las tiene todas cubiertas, todas. Absolutamente todas, Dios las tiene cubiertas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Me llamaba la atención la parte, la construcción del santuario, cómo fue el diseño, cómo fue que Dios dijo detalle por detalle cómo debía ser cada cosa. Sí. Y eso me muestra a mí un Dios de orden, que no es como yo quiera o como a mí me guste o como sea más cómodo para mí, sino como Dios dijo que deben ser las cosas. Y no, en mi infancia no entendía cómo una persona que trató de sujetar el arca que se estaba cayendo en una carreta murió, porque él lo que quería hacer una buena obra. Ajá. Él quería ayudar que el arca no se cayera, y él trató de agarrarla como haría cualquiera de nosotros en caso de que algo importante vaya a caerse al suelo. Y ese señor murió automáticamente. Entonces, al tú referirlo otra vez ahora, me llegó a la mente que yo cuando niño no entendía eso. Yo decía, pero ¿y por qué? Porque él quería hacer algo bueno. Eso era bueno lo que él quería hacer. ¿Por qué tuvo que morir? Y eso me recuerda a la construcción del santuario, en el que las cosas deben ser tal y como Dios dice, no como me gusta, como sea más cómodo. Exacto. O más fácil, sino simple y llanamente como Dios ordena, porque Él es un Dios de orden, de Exacto. Organización. No es asunto de conveniencia, no. Es como Dios dice. Tengo aquí en el chat algunas cosas. Vamos a ver. A ver. Entonces, felicidad, amén, gloria a Dios. Gloria, ese tema me gusta. ¿Ya? Entonces, no hay problema. Si no hay más preguntas, entonces ahora yo voy a ver qué sé. Ustedes saben que yo tengo ahora un culto, digo, todos los días esta semana estoy teniendo un culto de oración a las 7 de la noche por Facebook Live. Gracias, Rodolfo, por apoyarnos, a Oded y a mí en ese culto. Y los jueves, entonces, después que eso termina, entonces vengo a estar con mis amigos de Betania por siempre. Así que vamos a orar para concluir. Humberto, permiso, ¿cómo es que me tengo que conectar en el culto de las 7?
en Facebook Live, en mi Facebook. ¿Y el Facebook suyo es? H. Cristian Pérez. El Cristian sin H. H. Cristian Pérez. Humberto Cristian Pérez, usted lo busca. El único que feo que está ahí con ese nombre soy yo. Humberto Cristian Pérez. Ok, thank you. Siempre, siempre. Entonces, vamos a orar para concluir. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición del estudio de tu palabra. Permítenos profundizar en este estudio. Todo el plan de salvación está escrito en los servicios y en la disposición de los muebles en el santuario, en la composición de cada una de las cortinas y pieles que se utilizaban. Al profundizar en eso, Señor, ayúdanos ahora a ser fortalecidos con el conocimiento de que tú tienes absolutamente todo previsto. Muchas gracias, Dios. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Gracias. Bye.